Les habla José Javier Arango Álvarez. Bienvenidos a Tomemos un Café con la ACMI, podcast oficial de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Hablemos de medicina interna. Hoy nos acompaña el doctor Juan José Márquez. El doctor Juan José Márquez es expresidente del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Y hoy hablaremos de hipertensión arterial. Bienvenido, doctor Juan José. Muchísimas gracias, doctor Arango, por la invitación. Para mí, como siempre, es un placer compartir un buen café hablando de medicina interna. Doctor Juan José, entremos en materia. ¿Qué es la hipertensión arterial? Hipertensión arterial es una definición netamente numérica, es decir, de cifras. Cifras que se encuentran por encima de los valores que tiene un individuo sano en su vida cotidiana de presión arterial normal. Por eso, doctor Arango, primero tenemos que definir cuáles son esas cifras normales de presión arterial. Y esas cifras normales son 120 milímetros de mercurio de sistólica sobre 80 milímetros de mercurio de diastólica. Pero como todo, siempre existen esos pequeños juegos o rangos de tolerancia en los cuales aceptamos que un individuo sano puede tener presiones sistólicas hasta de 140 y presiones diastólicas hasta de 90. Sabido esto, y retomando el concepto, hipertensión arterial no es más que exceder estas cifras de 140. Cualquier cifra por encima de 140 de sistólica y por encima de 90 de diastólica ya es considerado hipertensión arterial por definición. Quiero aclarar también un par de cosas. La primera es que estas son cifras tensionales para un individuo adulto sano, porque los niños se manejan presiones arteriales totalmente diferentes de acuerdo al rango de su edad. Y la otra es que siempre hablamos de presión arterial sistólica y diastólica y nunca decimos qué es eso. La presión arterial sistólica corresponde a esa presión que ejerce el corazón cuando se contrae, se cierra y expulsa la sangre hacia la aorta para distribuirla en toda la economía corporal. Y la presión diastólica equivale al segundo momento en el cual el corazón se abre, se relaja para recibir la sangre para el siguiente latido. Doctor Juan José, ¿cómo podemos prevenir la hipertensión arterial? Prevenir la hipertensión arterial es la cosa más sencilla del mundo, al igual que todas las enfermedades crónicas que existen en el mundo. Y no es más que cumplir los hábitos de vida saludable bajo algunas estrategias. En mi caso, yo he acuñado la estrategia EMA: ejercicio o actividad física regular, mente sana, mente en paz y alimentación saludable. Siguiendo esas tres básicas y sencillas reglas, podemos evitar o disminuir ostensiblemente la aparición de todas las enfermedades crónicas del mundo, incluidas la hipertensión arterial, que por cierto, tenemos casi 1.200 millones de personas en el mundo con hipertensión arterial. Ahora bien, también hay que entender que muchos nacemos con predisposición genética y eso no lo podemos evitar. Nadie puede ser o evitar ser el hijo de sus padres. Pero sí podemos evitar activar esos genes con los cuales nacemos. Y eso se hace con esa prevención. Eso es prevención primaria. Sabiendo qué es y cómo podemos prevenirla, ¿cómo se manifiesta la hipertensión arterial? ¿Los pacientes tienen algún síntoma o cursa en forma asintomática? La hipertensión arterial es una enfermedad que suele cursar de manera asintomática. Es decir, o no tiene ningún síntoma, o los síntomas a veces son tan sutiles que muchas personas no los pueden detectar o no los reconocen a tiempo cuando su cuerpo les está hablando de alguna incomodidad. Luego, realmente es muy complejo decir que exista algún tipo de síntoma inicial. Pero lo que sí podemos decir es que para eso justamente están los chequeos anuales que deberíamos hacer. Yo siempre lo digo como una anécdota, que a uno siempre le enseñan en el colegio que debe ir donde los colegas de odontología todos los años, pero como que no le enseñan o se le olvida a uno que también debería ir uno al médico todos los años, a una simple revisión o tomar la presión arterial en el lugar de trabajo. Y por supuesto, si yo sigo los hábitos de vida saludable, cada vez voy a tener menos probabilidad de desarrollar hipertensión arterial. Ahora bien, cuando un paciente tiene hipertensión arterial y no se controla, puede presentar a futuro algunos desenlaces clínicos catastróficos. ¿Qué puede pasarle a futuro al paciente que no controla la presión arterial? Claro que sí, aunque es muy desafortunado porque muchos pacientes
pudieran evitar todos estos desenlaces. Un paciente con una hipertensión arterial que no está bien controlada, y hay que recalcar allí que para el control no es solamente la medicación, sino también los mismos hábitos de vida saludable, es decir, un paciente con hipertensión debería, si no lo había hecho antes, hacer ejercicio, y si ya lo hace, pues incrementarlo o por lo menos mantenerlo el resto de su vida, recuperar sus hábitos y sus patrones alimentarios. Una vez hacer todo esto, puede disminuir la aparición de cosas tan graves como un infarto al miocardio, un infarto cardíaco no fatal, hasta llegar a lo peor, que es lo más temido, que es la muerte por un infarto cardíaco o una isquemia cerebral o incluso un daño renal crónico. Y algunos pacientes pueden evolucionar también en su corazón hasta una falla cardíaca. Como vemos, son realmente complicaciones muy pero muy graves. Y todas se pueden evitar simplemente haciendo consultas tempranas para detectar la enfermedad de manera temprana y a su vez haciendo hábitos de vida saludable. Hay una pregunta interesante que me hacen a mí los pacientes. Llegan al consultorio con la presión arterial normal, tomando medicamentos que llamamos hipotensores para controlar la presión arterial y me dicen, doctor, entonces ¿puedo suspender los medicamentos? ¿Usted qué nos aconseja? ¿Los medicamentos para la presión arterial se deben de suspender cuando la presión arterial está normal? Un paciente hipertenso que ya ha logrado un buen control de su enfermedad, es decir, logró las cifras de normotensión, las cifras con las cuales debería estar un individuo, su organismo se está comportando como un individuo sano, en principio no debe suspender los medicamentos, porque los medicamentos no solamente van encaminados a tratar la cifra de tensión arterial elevada, sino que también van a evitar que esta cifra de tensión se dispare ante un estímulo externo. De otro lado, también hay que saber que los medicamentos no solamente controlan el número, sino que también evitan a largo plazo la aparición en conjunto con los hábitos de vida saludable de todas esas complicaciones, algunas catastróficas que ya mencionamos. No obstante, doctor Arango, no me gusta cerrar la puerta en esas cosas y también tenemos que decir que existe un número importante de personas que de pronto cuando se les hace un diagnóstico de manera temprana no tienen comorbilidades asociadas o de pronto tienen un sobrepeso, cambian su vida y empiezan a mejorar ejercicio, a mejorar el consumo de alimentos reales, disminución de sodio y muchas otras cosas más. Hay ocasiones en las cuales mejoran al punto de que empiezan incluso a hacer hipotensiones. Y una vez esto pasa, estos pacientes, en conjunto con el médico y una monitorización bien pegaditos ahí de la mano, probablemente algunos puedan retirarse algunos fármacos o incluso quitar los medicamentos del todo. Pero todo esto debe ser bajo supervisión médica y no es un porcentaje muy grande de pacientes. Doctor Juan José, súper clara todas las explicaciones. Quiero entonces hacerle una pregunta. ¿Tiene tratamiento y control la hipertensión arterial? ¿Qué debemos hacer? Por supuesto que sí, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que hoy día tiene tratamiento, desde las primeras etapas hasta incluso esas etapas catastróficas de complicaciones. De hecho, estamos pasando, diría yo, por la etapa o la edad de oro de la intervención farmacológica. Tenemos muchísimos medicamentos que no solamente controlan la presión arterial, sino que evitan complicaciones como falla cardíaca, falla renal, incluso pueden ayudar de manera mixta con enfermedades como lo son la diabetes. Pero nuevamente recalco, doctor Arango, y es que los hábitos de vida saludable son la piedra angular para que nuestros pacientes mejoren aún más su pronóstico a largo plazo. Y eso es algo que tenemos que tener claro los pacientes y nosotros los médicos. Porque de nada sirve estar mandando terapias farmacológicas por muy alta tecnología que sea, si nuestros pacientes no tienen una buena adherencia a recuperar esos hábitos de vida saludable. De lo contrario, pues simplemente lo que estaremos haciendo será postergando esas complicaciones de la enfermedad. ¿Qué otra recomendación le daría usted a los miles de pacientes que tienen o sufren de hipertensión arterial? Que vivan su vida tranquilos. Definitivamente no hay peor enemigo de la hipertensión arterial que el estrés, que todo ese estrés que vivimos hoy día. Vivir tranquilos les va a permitir tener un mejor manejo de su enfermedad. De otro lado, también aceptar las cosas. Si uno hace una aceptación de su enfermedad
hace una autogestión del manejo de su propio riesgo y de su propia enfermedad, se apersona de él. Y allí es indiscutible que los resultados sí o de pronto sí deben ser los mejores. Una última pregunta, doctor Juan José. ¿Usted por qué escogió ser especialista en medicina interna? Sabe que siempre me he preguntado lo mismo, doctor Arango, ¿por qué demonios estudié yo medicina interna para estar viendo tanto paciente con tantas complicaciones? No, pero fuera de bromas, miren, yo pienso que aquí aplica mucho eso que a veces dice uno, que a veces Dios le pone a uno las cosas en las narices y uno no se da cuenta. Yo tengo la siguiente anécdota y me va a regalar un par de minutos. Y es que cuando yo recién salgo de la universidad de pregrado, yo siempre he tenido mucha habilidad manual y me gustaba la parte quirúrgica, incluso la cirugía plástica alguna vez, recién salido, y las urgencias porque fue en lo que me desempeñé al principio. Y siempre como testarudo, digo yo, me metí muchas veces a intentar hacer la especialidad por allí. Y nunca pasaba, o si pasaba los exámenes y luego pues me descabezaban, como dice uno popularmente en las entrevistas. Hasta que finalmente dije, bueno, la cosa por ahí no es, pues intentemos por medicina interna, que también me gusta, pero pues no es, digamos, que eso, pues, esa cantidad de estudios, decía yo, y pues listo, intentemos. Y la anécdota viene porque cuando ya finalmente paso a medicina interna y me aceptan y todo, pues me piden las notas, ¿no? Las notas de la carrera y todo para ya legalizar todas las cosas de la inscripción, notas tanto de pregrado como de internado. Y la sorpresa que me llevo es que yo cuando empiezo a desempolvar papeles, pues resulta que la materia en la cual yo había sacado las mejores notas durante mi carrera de pregrado habían sido justamente las materias relacionadas a la medicina interna y por supuesto el semestre de medicina interna, y que durante mi internado, que lo hice en la ciudad de Bogotá, la rotación de medicina interna fue la que saqué más alta. Creo, si mal no estoy, que salí como un 4.3, creo que fue que saqué, algo así más o menos. Entonces esa es mi anécdota y mi historia, pero de verdad que como digo, Dios a veces le pone a uno las cosas y a veces no es lo que uno quiera, sino lo que uno se va desempeñando en el tiempo y mejor lo hace. Y pues muchísimas gracias por la invitación a este podcast de la ACME. Para ir terminando, ¿le gusta a usted el café, doctor Juan José? No solo me gusta, me encanta el café. Y realmente aprovecho para desmitificarlo, porque esa es otra de las preguntas que a veces nos hacen. Doctor, tengo hipertensión arterial, entonces tengo que suspender el café, debo dejar de tomar el café porque eso sube la presión. Y eso quizá viene porque la gente confunde mucho lo que es los niveles de cafeína de muchas bebidas industrializadas con lo que es el café. Lo primero es que el café se debe consumir café molido, recién molido y colado con agua hirviendo en su filtro. Ese café es el café ideal, sin azúcar por supuesto y sin ningún otro tipo de aditivos. Y de hecho existe muchísima documentación científica al respecto que no relaciona para nada en lo absoluto arritmias cardíacas, por ejemplo, que no relaciona para nada hipertensión arterial siempre y cuando se consuma en el ideal, que algún estudio revisé una vez y nos decía que el ideal eran más o menos unas 3 tazas de café al día, en los cuales se veían beneficios cardiovasculares, beneficios en evitar muerte por toda causa, evitar muerte cardiovascular y también disminución de insulinoresistencia, y esto gracias a una cantidad de antioxidantes. Así que, ¿cómo no estar encantado con el café? Les habló José Javier Arango Álvarez, hoy invitado el doctor Juan José Márquez para hablar de hipertensión arterial. Nos vemos en una próxima oportunidad.